en un momento importante y bueno, pues decidí, dije, bueno, ya, hay que ponerle, como quien dice, energía a esto para sacar la certificación. Entonces, bueno, nada, preparé aquí unas láminas, algo sencillo, ¿no? Referente a lo que es mi experiencia en el examen, ¿no? Fue el viernes pasado. Bueno, para los que me conocen, soy Jesús Salazar, venezolano, ingeniero electrónico, 20 años de experiencia en el sector telecomunicaciones. Y bueno, nada, como saben, muchos de nosotros hemos tenido que emigrar y hay que actualizar el diploma. Y bueno, digamos, esta certificación yo la he estado buscando ya desde hace ya tiempo, desde 2017. Y bueno, llegó el momento, ¿no? Donde uno decide, como quien dice, atacar. Entonces, bueno, la agenda, mis antecedentes, el plan de estudio, el material que usé y bueno, la experiencia del examen, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Pero como está comentando, este es un objetivo que me había trazado desde 2017 cuando empecé con José Ignacio Noguera, las instalaciones de Caracas en la Avenida Libertador, ¿no? Aún se mantenía la versión 5 del examen. Luego, por razones de trabajo y tuve que emigrar del país, paré el proyecto de certificación. Nuevamente en el 2020 retomo el estudio. Ahí, bueno, ya veo que la versión del Penbook había cambiado a versión 6, por lo que, bueno, había que empezar nuevamente a estudiar, ¿no? Y revisar bien el nuevo formato. Bueno, y llegó en 2021, en enero, donde le digo a José José, mira, ya, este es el año que tengo que presentar la certificación. José me comenta, bueno, mira, vamos con los grupos de estudio, ¿no? Que que digamos es una muy buena y excelente estrategia que usa José desde mi punto de vista, porque primero compartes y tienes, digamos, diferentes puntos de vista de un enfoque o de una pregunta que se plantea. Y entonces, bueno, hay uno debate, ¿no? Ah, mira, ¿por qué no es así? ¿Por qué esto así? Y el grupo, por lo general, los grupos de estudio de José, ¿verdad? Que están llenos de talento y más bien uno aprende mucho. Se aprende demasiado porque hay gente muy preparada y gente que desea también esto. Entonces, bueno, mi plan de estudio de este año, ¿no? Ya cuando empecé con el grupo de estudio en febrero del 2021, el grupo de estudio tradicional, ¿no? Penduc 6, a darle duro ahí. Empezamos con los cambios a ver lo que era el tema de cambios de proceso a dominios. También José me comentó, mira, aprovecha y vamos a iniciar el club de lectores de la guía ágil para que entonces de una vez ataques también esa parte, porque ya también en enero de 2021 el PMI hizo público que el examen cambiaba a la versión 6, donde pasaba de procesos a dominios, ¿no? Entonces el cambio era total, ¿no? Un 50% cuando uno lee el online, ¿no? Ve que 50% predictivo y 50% agilidad, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a seguir, vamos a ponerlo. Y finalizado esos dos grupos de estudio, yo le digo a José, José, mira, quiero seguir profundizando en ágil. Entonces José me comenta, bueno, mira, hay un nuevo grupo de estudio de agilidad que va a iniciar en mayo. Y bueno, fue el último grupo de estudio con el que estuve con Eli, con Víctor y con la amiga Ingrid, que estuvimos ahí batallando fuerte con agilidad también. Y bueno, fue bastante divertido y muy enriquecedor, ¿no? Ese curso de agilidad, porque les comento, el examen tiene la mayoría de las preguntas son términos de agilidad. Muy pocos términos recuerdo yo de las 180 preguntas que eran términos en cuanto a temas predictivos. O sea, todo se basaba en híbrido
y agilidad. Entonces, el último grupo de estudio fue con el libro de Mike Griffiths. ¿Se pueden poner el mute, por favor? Fue muy enriquecedor para enfrentar el examen. Bueno, aquí tengo el timeline, ¿no?, de lo que venía explicando, ¿no? De este año, sí lo hice de esta forma, ¿no? De que ya uno con el tema de la agilidad ya, digamos, ya está, ya uno lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, son 4 sprints, ¿no? El primer sprint, donde, bueno, empiezo a estudiar con los dominios, la nueva oferta, ¿no? Voy a poner aquí, ya lo puse en mute, ok. Y importante, menos mal que lo coloco aquí, en ese momento cuando el PMI comenta de que va a hacer un cambio, hace cambio del examen, ellos colocan un curso que se llama Curso Oferta Especial de Preparación para el Examen PMP. Ese curso se estaba conformado por 18 módulos, mal no recuerdo. Eso también lo tengo por ahí, si podemos ver. Y bueno, José nos dijo, epa, ya que está esto, hay que estudiarse esos 18 módulos. Y en efecto, pues nos bajamos a estudiar los 18 módulos y cada módulo te daba, era tanto así que cada módulo te daba un micro certificado. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, te ¿Hola? escuchamos. Okay. Te escucho. Te escuchamos perfectamente. Sí, sí, te escuchamos perfecto, Jesus. Sigue, sigue. Perfecto, sigo. Cualquier cosa me dice. Ese curso fue bastante duro porque primero, bueno, todo estaba en inglés, ¿no? Y nada, o sea, ahí entre todos y aprovechando a Ingrid también, o sea, por eso es que es bueno en los grupos de estudio, bueno, logramos completar ese curso de oferta especial porque te da, digamos, otra visión de lo que venía para el examen. Ya no son los mismos formatos de las preguntas, sino que eran más que todo preguntas situacionales, ¿no? Más adelante tengo una lámina referente a esos ejemplos. Luego en el Sprint 2, en el Club de Lectores Guía Ágil, bueno, fue tanto el tema de la agilidad, ¿no?, que saqué un Sprint Master. Porque dije, bueno, hay que profundizar más en agilidad y con toda la información que ya habíamos estudiado en el primer sprint y después en el segundo sprint, saqué el Scrum Master para tener entonces, digamos, más conocimiento en cuanto a agilidad, porque Scrum es un marco que es bastante ágil, ¿no? Muy fácil de digerir y que si te aprendes, desde mi punto de vista, ¿no?, desde mi percepción, si aprendes Scrum, casi que lo demás es temas de adaptarlos, ¿no? Y sabes Kanban, mezclas Kanban con Scrum, Steam Program, por ahí, ¿no? Para esa terminología, ¿no? Y vas viendo que son procesos que, bueno, mira, está marco de referencia para el ciclo de desarrollo, donde, bueno, mira, esto puedo aplicarlo aquí, esto puedo aplicarlo acá, puedo hacerlo aquí, si tengo mayor incertidumbre, porque ese tipo de preguntas son las que pone es la que estaba en el PMP, en este examen que presenté. En ese sprint también hice la aplicación para el examen. También, amigo José Ignacio, aproveché digamos, las charlas que da José para hacer la aplicación. Montamos la aplicación. Esta aplicación yo la monté en español y perfecto. Como dice PMI, a los 5 días me llegó la respuesta, su aplicación ha sido aprobada, fije su examen. Entonces, bueno, yo ahí todavía no me sentía, tenía ciertas dudas y entonces con todo y que tengo el Scrum Master, le digo, no, José, necesito profundizar más en agilidad y entonces se hace el grupo de estudio de agilidad y bueno, ahí saco el mayor provecho también. Importante en este sprint, José nos comenta que el PMP manda estos eventos, los Chainmaker Initiative, y hay que aprovecharlos. Entonces José lo mandó, ellos también me contactaron porque ya yo tenía la aplicación aprobada. Y entonces lo bueno de esto es que te dan unos descuentos muy buenos para pagar, si no eres miembro, para hacerte miembro, para pagar el examen. Yo al final pagué el examen con un 40% de descuento, la afiliación fue con un 50% de descuento. Y hoy día, que inició otro evento que se llama Titan Construction,
también me dieron el cupón para afiliarte a un grupo local, ¿no? A un capítulo local, perdón, y ese fue completamente gratis. Son buenos los descuentos, son muy buenos. Y lo bueno de estos eventos es que haces networking, ¿no? Y ahí conoces, por lo menos estos eventos son de Latam, pero también hoy, por lo menos hoy que estaba en el evento, hay gente de Asia, están ahí también, ¿no? O sea, cualquiera está ahí en el evento y bueno, hay mesas donde tú vas, salas, perdón, virtuales donde tú te unes y bueno, y te presentas y es cuestión digamos, de hacer redes, ¿no? Que eso es importante. Bueno, nada, ya con eso, ahí decido, bueno, mira, nada, aquí ya tengo todo esto, llegó el momento de juntar todo y fijar la fecha del examen. Porque bueno, también ahora en pleno, en este Sprint 3, se hace público también por parte de PMI que sale la nueva versión del libro, que es la versión 7, ¿no? En donde ahora son 12 principios. O sea, ya no es dominio, sino que es principio. Entonces, Dios mío, o sea, si no presento, esto va a seguir cambiando. Y bueno, ya dije, bueno, ya tengo todo, vamos, ¿no? Y bueno, digamos, agosto me lo dediqué completamente a hacer los simuladores y a preparar la estrategia para el examen, ¿no? Y mi estrategia en este caso fue que si son 180 preguntas, compadre, tú tienes que hacer 180 preguntas antes de irse para el examen. Y ver cómo reaccionas en esas 180 preguntas. Y bueno, el primer intento me llevé casi que 6 horas. Y dije, no, grave, hay que mejorar la lectura. Y entonces ahí empiezas a perfeccionar. Creo que es como que dicen, si uno va a correr una maratón, tienes que correr los 42 kilómetros antes para conocer la ruta. No solamente con leerla, te vas a ir para el maratón. Entonces, nada, pues ahí este mes de agosto fue el mes duro, de verdad duro en cuanto al estudio, dedicado prácticamente 100%. Y bueno, ya 3 días antes del examen, ya casi que ni leía ni revisaba nada, ya que sea lo que Dios quiera, hasta que bueno, llegó el día del examen, ¿no? Bueno, hasta el momento bien, ¿no? Hola. ¿Te estamos oyendo? Sí, súper. Sí, buenísimo. Maravilloso. Ok, sigo. Bueno, ¿cuál fue mi material de estudio, no? Importante, exámenes del portal de José Ignacio Noguera. La verdad que ahí aplicaba el juego bingo que siempre usábamos en el grupo de estudio. Bueno, el PenBlue versión 6, la guía práctica ágil. El curso de la oferta especial de preparación del examen P 2021, que estaba en el PMI-ORG. Y bueno, lo bueno es que era gratuito. No sé ahorita si tiene un costo. El libro de Rita, versión 10. Señores, este libro lo leí 3 veces. El libro de Rita. Porque es un libro que es de estudio. No es el PEMBU. El PEMBU es una guía, ¿no? El libro de Rita es una guía de estudio. Y con las preguntas de Rita, muy buenas, ¿no? También para cada capítulo que terminaba, estaban las preguntas, se realizan las preguntas, y bueno, lo bueno es que ahí está la explicación de las preguntas, ¿no? De cada pregunta, mira, ¿qué te equivocaste? Están los tips, ¿no? Del examen que están en el libro y te dicen, bueno, y te van preparando. Este link es un juego de tarjetas de Rita donde agarras todos los procesos y empiezas a jugar, ¿no? Pero con eso lo que hace es que prácticamente uno empieza a jugar y a aprenderse los procesos de memoria. No son los 49 procesos, son casi 79 tarjetas que tienes que alinear en los 5 grupos de procesos. Es bueno esto porque ese ejercicio de las tarjetas, que más adelante se lo muestra, me aparecieron 5 preguntas en el examen de acomodar tarjetas. Y muy similar al juego de Rita. Luego, como saqué el Scrum Master, bueno, entonces bajé la guía Scrum, que son las 13 páginas de la guía Scrum. Este libro que lo bajé bastante didáctico,
pues que si lo desean, yo se lo puedo compartir, no hay problema, no pesa mucho, puedo pasar por el grupo. El libro de Mike Griffiths, junto con José Ignacio, y por supuesto el libro de Pablo Lledó, no podía faltar, para algunas preguntas, ¿no? También, y sí veía, digamos, canales de YouTube referente a PMI, ¿no? Buscaba canales de YouTube donde dicen grupos de estudio, hay muchos, pero, o sea, una vez que ves alguno, también hay canales de agilidad. Entonces, bueno, son esos tips que ellos presentan en 5 o 6 minutos donde te explican y bueno, ya uno va tomando, no le parece, te parece, ah, bueno, mira, sí, sí, me quedo con esta idea, no me quedo con esta idea. Te dan la opción también de hacerles preguntas y bueno, como para buscar otras fuentes, ¿no? Esto, digamos, así a grosso modo fue la parte de material de estudio. En esta lámina, bueno, este es el juego de tarjetas de procesos de Rita. Esto es gratuito. Este link, tú entras a este link, coloque ahí. Aquí te explica cómo es el proceso. Y bueno, entonces, fíjate, aquí te coloca los 5 grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y aquí te van saliendo las tarjetas. Esta tarjeta que está en azul, si se ve, ¿no? Por lo menos medir el desempeño, en contraste, la línea base, la medición, entonces tú tienes que colocarlo. Mira, este pertenece a este grupo, tal. Entonces, este tipo de enunciado lo vas ordenando y él te va diciendo si es correcto, se pone en verde o no. Entonces te da la opción de que, mira, modo práctica o ya modo examen, ¿no? Y entonces, bueno, es bastante didáctico este juego porque, como les repito, en el examen sí salieron este tipo de preguntas, ¿no? Te dan un enunciado arriba, te ponen de un lado las tarjetas, entonces, y de este otro lado, del lado izquierdo, un grupo de tarjetas y del otro grupo de tarjetas. Entonces tienes que alinearlo. Bueno, este enunciado va para este enunciado va para este otro, este enunciado va para acá. Esas son las preguntas más largas que tuve en el examen. Bueno, aquí ustedes todos lo conocemos, ¿no? Este es el aula del examen, ¿no? Los 3 dominios, ¿no? Tenemos personas, proceso, entorno empresarial, las 14 tareas de personas, 17 tareas de proceso y 4 tareas de entorno empresarial. Entonces, aquí si son 14 tareas, tienes lo que son los facilitadores. No los coloqué aquí, ¿no? Que, por decirte, la tarea 1 tiene 3 facilitadores, por decirte algo. Y en el análisis del examen, por lo que estuve viendo, por cada tarea te van colocando las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, es importante familiarizarse con los términos de los dominios y las tareas. Entonces aquí, bueno, y esto que está aquí, lo extraigo, ¿no? Del aula, ¿no? Aproximadamente la mitad del examen representará enfoques predictivos de dirección de proyectos y la otra mitad representará enfoques ágiles o híbridos. Se lo dice clarito. Pero yo casi que toda la terminología que se usó en el examen, casi que el 80% doy seguridad de que era terminología ágil. Y te ponen casos donde te dicen, no sé, mira, el Scrum Master está tratando de resolver un conflicto en el equipo de proyecto. ¿Qué debe hacer el director de proyecto? Entonces, oye, entonces que resulta que el director está por encima del Scrum Master y el Product Owner. Entonces, ¿cómo puedes tú colaborarle a un Scrum Master, no? O sea, porque esa es la idea, ¿no? El Project Manager no es que es el Superman, ¿no? Sino que es un líder, o sea, y en diferentes fases del proyecto tiene que aplicar todas estas áreas de conocimiento para que en sí el proyecto dé resultado, ¿no? Que es el producto esperado al final. Bueno, aquí mi experiencia del examen. Presenté en un centro de estudio, recomendación del Sensei Nacho, porque así te quitas tú el tema de que si la conexión falla, de que tienen que, con la cámara, tienen que revisar el área donde vas a hacer el examen, de que no haya nada, que todo tiene que estar en blanco, de que no puedes tener ningún libro, nada de esto. Entonces, todo ese riesgo lo transferí directamente al centro de estudio. Yo llego allá, claro, el centro de estudio no es lo que uno está acostumbrado, es algo pequeñito, de donde te ponen ahí. Lo único malo de esto es que a las 2 horas del examen se sentó una nueva persona a hacer otro examen y, oye, no sé qué estaba presentando esa persona, pero le daba el teclado como que
tipo un jefe que tenemos nosotros allá en Venezuela, que Gilberto lo conoce, que se llama Jairo. Entonces podrías imaginarte el ruido. Entonces, oye, vale. Entonces le digo a la señora, mire, por favor, no, entonces hay unos audífonos para que te colocas así, los audífonos de seguridad para que, bueno, y tú escuches, pues. Entonces, bueno, me lo tuve que poner. Pero bueno, partes de temas del parcial, ¿no? Hora de inicio 8:30, 180 preguntas, 3 grupos de 60 preguntas. Terminadas las primeras 60 preguntas, se para el examen. En ese momento que se detiene el examen, te da la opción de revisar esas 60 preguntas que tú hiciste. ¿Ok? Revisa hasta. Una vez que le das OK, que listo, que ya revisaste, señores, esas 60 preguntas ya se fueron. No hay opción de regresar a revisarlas otra vez. Eso es importante, porque yo pensaba que tú podías al final revisar todas las 60 preguntas. No. Terminó las primeras 60 preguntas, el primer bloque, le dio enviar, listo, ya no hay vuelta atrás. Si no la completó, se quedó sin completar. Bueno, después vino el primer bloque de preguntas, sí hay, las primeras 10 preguntas estaba un poco nervioso, ¿no? Porque empiezas a ver el tiempo y tal. Entonces, bueno, pero ya después empieza como que a bajar la presión. Terminó mi primer bloque, vi el tiempo, estaba muy bien, estaba en el cálculo que yo había establecido. Cuando voy al segundo bloque de preguntas, fui mucho más tranquilo. Entonces, bueno, ya este segundo descanso, dije, bueno, ya, me queda nada más este último round y darle, pues, para adelante. 230 minutos el examen. Entonces, tipos de preguntas que son selección simple, selección múltiple. Hay preguntas donde hay que seleccionar 2 y hasta 3 opciones. Ubicar tarjetas y una sola pregunta de un cálculo del valor monetario esperado. Pero muy sencillo, ¿verdad? Muy, muy sencilla. Daba más impacto era ver la tabla, pero lo que tenías que era que multiplicar, ¿no? Que es la probabilidad por el costo, ¿no? Y bueno, el que era más alto era el que tú tienes que considerar. Eso sí era muy sencillo. Pero ese tipo de preguntas fáciles son las preguntas que no hay que pelar. Esas son las que hay que pegar de ahí. Y bueno, preguntas situacionales donde combinan muchos términos de agilidad con predictivo, ¿no? Lo que él comentaba, que hace referencia a un máster y en una situación X de un proyecto. Entonces, ¿qué debe hacer el director de proyecto para apoyar en esa situación? Ese, digamos, aquí en cuanto a la experiencia de examen. Ejemplos de preguntas, bueno, por ejemplo, el tema de las tarjetas es muy similar a esto, ¿no? Te ponen aquí el enunciado, ¿no? Please drag the task name, bueno, en español, ¿no? Y entonces tú tienes que empezar, digamos, a colocar, ¿dónde va el 1, dónde va el 2, dónde va el 3? Entonces las arrastras, ¿no? Y listo. Aquí, bueno, cuando nosotros practicamos este módulo, aquí tenía la opción de que te daba check your answer y te decía si estaba bien o estaba mal. Y las preguntas situacionales típicas, ¿no? Donde colocan una situación y bueno, la opción aquí nada más 3 opciones, pero por lo general son 4 opciones que te colocan y bueno, entonces uno ve cuál debe seleccionar. Esto es en cuanto al ejemplo de preguntas. Bueno, ya para finalizar, en resumen, yo considero, yo obsequio, ¿no? Decir que debemos estudiar ambos marcos de ciclo de desarrollo, ¿no? Tanto ágil como, aquí se me quedó waterfall, José, cascada, ¿no? Por igual, o sea, por igual, ¿no? Practicar con los simuladores, las preguntas que entran en la bibliografía, el aula virtual del portal de José Ignacio. Fijarse la estrategia de tiempo. O sea, yo recomiendo máximo 1 minuto por pregunta. O sea, hay que practicar así. Seguir las recomendaciones del sensei, por supuesto, siempre importante. Sacarle el máximo a los grupos de estudio. Bueno, ya tú decides, ¿no? Que si vas a seleccionar el examen desde casa, ¿no? O desde un centro de estudio. Y usar las ofertas que ofrece el PMI para presentar el examen, membresía y afiliación del capítulo local. Una cosa aquí importante que hablando del término inglés y esto, existían preguntas donde yo las leía y no entendía nada. De verdad, yo decía, bueno, ¿y qué es esto? O sea, ¿por qué? O sea, no entendía absolutamente nada. Y lo bueno del examen es que te da la opción de pasarla a inglés. Entonces, cuando le daba pasar a inglés, leía las preguntas
era tan elemental la pregunta, como que, por ejemplo, no sé, un marco de trabajo donde tienes el product owner, el equipo de trabajo con Sprint. ¿Quién falta? El Scrum Master. Así de sencillo. Pero, o sea, sí me tocó esas preguntas, como 6 preguntas, pasarlas a inglés para, digamos, eh, poder, poder entenderlas, ¿no? Y bueno, desde esto que estaba en la presentación me pareció bueno colocarlo, ¿no? Que hay que decidirse, porque sí, sí se puede, pues. Cuestión de ponerle y ya, pues, y ir ya bien con esa estrategia al examen. Y bueno, nada, eso es todo mi experiencia. Si tienen algunas preguntas, José, no sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Contigo todo el tiempo disponible. Yo creo que debo dejar primero que los muchachos hagan las preguntas que consideren. Ok. Vamos, muchachos, ¿qué preguntas tienen para ustedes? Bueno, yo levanté la mano allí un momentico para preguntarle a Jesús lo siguiente. Jesús, una consulta. Similitud de las preguntas situacionales con las que desarrollaste en los simuladores. Sí, 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 sí hay. cuéntanos. Sí, sí, bueno. Sí, de hecho, incluso con el simulador de Rita y con las preguntas que están en el grupo de estudio de José Ignacio, tanto de agilidad como de la parte de predictivo, tal cual. O sea, son muy similares, pero tienes preguntas básicamente situacionales. O sea, había unas que, digamos, eran muy cortas, ¿no? Y esas había que aprovecharlas al máximo. Las preguntas más largas, como les comenté, era esta de las tarjetas. Ah, importante, una sola pregunta de control de costos, una sola, muy sencilla, de CPI y SPI. Nada referente a ruta crítica, hacer un cálculo de ruta crítica, ni una, o sea, nada de ese tipo de preguntas, ¿no? Pero sí, sí había preguntas de la estrategia de comprimir el cronograma, ¿no? Entonces, si fast Ah, tracking o tracking. sí. Sí, eso sí había preguntas. Fast tracking o tracking. Y sí también, José, lo que tú comentaste de los juegos colaborativos, me salió también una pregunta de eso. ¿Qué debía hacer el Scrum Master en una situación donde el equipo no se sentía a gusto con los objetivos? Entonces, las opciones estaban usar un juego colaborativo. Claro, así, la redacción era más, pero Hacer team era, building, lo tradujeron muy feo. Hacer team claro, building. exactamente, exactamente. Ok, eso me recuerdo más de una pregunta que te dicen a ti. ¿Usted qué debe hacer? ¿Reunirse con el equipo o hacer team building? Hacer team building, al final es team building. Exacto, pero lo bueno de esa pregunta es que de 4 opciones, las tres que descartabas, ¿no? Eran digamos, las opciones eran cualquier cosa. Y entonces, cuando tú ves, ah, no, es esto, ya, pues. Porque esa es la otra, ¿no? O sea, el descarte de las opciones, ¿no? Cuando uno no está muy, pues, ¿no? Entonces empiezas a leer las opciones, es importante leer todas las opciones, porque ahí en las opciones están las palabras clave, ¿no? Donde había también una pregunta de agilidad, donde mira, el equipo tiene problemas con la cantidad de tareas que se están entregando, y al final, palabra más, palabra menos, era un cuello de botella. Y flujo. O sea, epa, tampan, poner, Kanban. De una. O sea, no hay ni más por donde agarrar. O sea, no hay que buscarle más patas al gato. Hay que ir ya, o sea, y si esa es, otra cosa que en mi estrategia es que si yo respondía, ya no hay vuelta atrás. No me voy a regresar a revisar, porque Pero eso es. hay varias cosas según lo que tú preguntas que estaba diciendo él que para mí eran importantes, ¿no? En primera instancia, es fundamental leerse el séptima edición. Bueno, no, perdón, esa no es la palabra. Es fundamental conocer en qué herramientas hace énfasis el séptima edición. Okay. Porque el séptima edición hace énfasis en crashing y fast tracking,
Séptima edición hace énfasis en Value Stream Mapping, pero en el séptima edición no te hablan de cálculo de camino crítico. No, pero sí me salieron preguntas, como te comenté, de crashing y fast track, de comprimir Por cronograma. eso, cuando uno arranca cada capítulo de séptima edición, perdón, creo que eran los dominios y los artefactos y eso, ellos te decían, estos conceptos son claves. ¿Se recuerdan, muchachos? Que yo me recuerdo que cuando estábamos leyendo el séptimo, yo le decía, lo que pasó aquí, que dice que lo más importante es hacer crashing y fast tracking, esta gente se volvió loca. Ok, sí había preguntas de esas, sí salieron varias. Es importante, es decir, no es que te va a salir todo, pero es importante saber que hay algo. Y por ejemplo, me estás hablando de sentido de flujo. Hay que saber de sentido de flujo. Y eso está en el mapa de agregación de valor en el séptima edición, ¿no? Que no hay que saberse lo completo. Gilberto, estabas haciendo una pregunta. ¿Era? No, básicamente eso, que yo me leí ya la séptima edición y claro, es un poquito reforzar lo que está diciendo Jesús, ¿no? Y sobre todo con este tema de preguntas, de hecho que también tengo el simulador el último simulador, lo compré por 180 días y por eso es que le hago la pregunta a Jesús, ¿no? Si lo que está saliendo en el simulador está teniendo similitud con lo que Jesús vio en el examen, es un tremendo alivio. Porque yo presenté en octubre del año pasado, en sexta edición, y los simuladores que hice, inclusive hice curso de preparación, no contigo, Nacho, porque contigo lo volví a retomar fue después, y de verdad que las preguntas eran totalmente distintas. También presenté en un centro que no tenía unas características muy buenas, no sé en cuál habrá presentado Jesús, y fue un mar de cosas, ¿no? Pero sí creo que con esto que está comentando Jesús y él reforzando que ciertamente las preguntas que están saliendo en el examen van de la mano lo que ves en el simulador, el que haga unos 3, 4 simuladores creo que tiene el examen garantizado. Yo creo que tiene que irse por ahí el tema. Mira, vamos montando las típicas preguntas. Te hicieron preguntas de cuál es una entrada de un proceso, cuál es una salida de un proceso, cuál es una herramienta. Nada en absoluto, no. Herramientas sí. Había que saber qué era una herramienta, por ejemplo. Claro, eso sí, pero de que mire, esta es la entrada, esta es la salida, no. De eso no. No. Nada de eso. No. Ok, perfecto. Preguntas, las preguntas situacionales eran muy largas o eran unas preguntas que eran cortas. No, fíjate, las situacionales máximo 3 líneas. Situaciones muy puntuales, no esos enredos así, pero sí el típico que como las preguntas situacionales de Rita o que uno le te dicen que el CPI en 2.3, ¿qué tal? ¿De qué color es el caballo blanco de Bolívar? Por decirte algo. Entonces, oye, por eso es que hay que leerse las opciones. Todas las opciones. Ok. Había que saber de conceptos. Claro. Que era un acta de constitución, que era camino crítico, que era planificación gradual, ese tipo de cosas. Planificación gradual, sí me salió ese concepto sí me salió, ahorita que lo comento, de planificación gradual. Había una pregunta, pero sí, digamos, así de decirte, no, mira, ¿qué es esto? Definición. Eso lo preguntaban más que todo, ese tipo así de muy específica era en el tema de las tarjetas. Por ejemplo, hubo una pregunta digamos, de tradicional, donde sí te colocaban los grupos de procesos y te colocaban del otro lado las tareas, entonces tenías que alinearlas. Muy similar al juego que está en las tarjetas. Eso sí tienes que saber, ¿no? Y otra pregunta muy similar de Scrum, donde te colocaban en un lado derecho todos los roles del equipo de Scrum y de este lado el rol. Entonces tenías que alinearlos. ¿Ok? Con las tarjetas. Esas eran las preguntas más largas. Ok, ahora, otra pregunta. Dime, ¿alguien va a hacer una pregunta? Yo quería preguntar, Jesús, bueno, tenemos los diferentes, antes las áreas de conocimiento, ¿no? Los diferentes procesos. ¿Pudieses decir que hubo más de, no sé, de riesgo, más de adquisiciones, más de, o sea, cómo fueron más, cuáles abordaron más y con qué complejidad? Es un híbrido.
es un híbrido, o sea, no, sí me recuerdo muchas preguntas de la gestión de interesados, muchísimas, porque digamos ahí es la parte de dominio de personas, ¿no? Entiendo yo, que es donde, exacto, donde mira, o sea, están los interesados internos, los interesados externos, los interesados de ley, ¿no? Que si los entes gubernamentales, sí, de ese tipo, sí, había muchas preguntas de interesados. Por una pregunta, ¿es verdad que el 48% de las preguntas fáciles, hay una gran cantidad de preguntas asociadas a personas? Sí, fíjate, el primer grupo de las primeras 60 preguntas eran muy cortas, eran muy rápidas. Y eran, o sea, un híbrido ahí rapidito, sí, de agilidad y tradicional, ¿no? Muy sencillo, como para que tú agarres ahí el ritmo. Bueno, eso fue lo que yo pude ver, que pude interpretar en el primer bloque. Preguntas muy cortas, pero muy cortas, de una línea prácticamente, el enunciado y las opciones. Fue ahí donde como que empieza a agarrar ritmo o tomar confianza, ¿no? Ok, ahora te hago una pregunta. Pues entiendo que, por lo que estás mencionando, que la carga de preguntas asociadas a las áreas de conocimiento que puedes conseguir en un libro de Rita como un libro de Pablo Ledo es diferente a lo que te sale en el examen. Sí. Porque en los libros de Rita o Pablo Ledo te dicen a ti, hay preguntas de todas las áreas de conocimiento, pero estamos entendiendo que hay muchísimas preguntas de personas e interesados. Interesados y riesgo. Y de riesgo. Hay riesgo. Ok, perfecto. Ahora, segunda pregunta. Con todo y que es diferente la cantidad de preguntas que hay, las preguntas de Rita con respecto al examen son más. Bueno, perdón, tú hiciste el libro de Rita. El libro de Rita, fíjate, las preguntas. Tú no sabes, el libro de Rita más mis super preguntas de Rita. Claro. Tú no compraste el software de Rita. Con respecto a las preguntas de Rita, ¿las preguntas eran más sencillas o eran más complicadas? Las preguntas de Rita son más complicadas. Las del libro. Sí, que son muy largas. Pero tú ves, las preguntas de Rita son muy largas. El examen no es las preguntas, o sea, no eran tan largas como las de Rita. Es decir, Rita está a un nivel por encima o 2 niveles por encima del examen. Ahora, las preguntas de Pablo Ledo con respecto al examen, respecto al examen, ¿están por arriba o por debajo? Muy por debajo. Muy por debajo. Muy por debajo. Ahora hay que hacer las dos. Sí. O sea, las de Pablo Ledo diría para que tomes velocidad, ¿no? Para practicar, pero si tú, o sea, como si tú haces las de Rita en el tiempo porque son muy largas. El tema de las preguntas de Rita es que son enunciados muy largos. Y yo los enunciados largos que me conseguí en el examen, como les comento, fueron nada más las preguntas estas de mover las tarjetas, que fueron como 5 preguntas de tarjeta. Además eran preguntas donde máximo 3 líneas. Máximo. Muy rápido bueno, donde no entendía, bueno, lo pasaba en inglés. No me quedaba otra. Disculpa, Jesús. Sí. Una pregunta, cuando dices que el de Yedo está por debajo, entiendo que el de Rita, bueno, por arriba porque está muy elaboradas y súper grande. ¿El de Yedo están porque son más cortas o es simplemente porque no le llega en cuanto a lo que preguntan? No entiendo. Lo que pasa es que yo de Pablo Ledo lo que veo es que es muy teórico. O sea, las preguntas de Pablo Ledo son muy teóricas. O sea, van a lo que dice el librito. En cambio, las preguntas de Rita, en una pregunta de Rita tú puedes estar en una pregunta situacional, estás puedes verla, tienes diferentes frentes de cómo atacar la pregunta. Mira, tengo que estar claro en cronograma, tengo que estar claro en riesgo, tengo que estar claro en interesado, tengo que estar claro en adquisiciones, porque te ponen enunciados, ¿no? Donde tienes 5 o 6 problemas que tienes que enfrentarlo con adquisiciones, con dominio de personas, tienes que estar claro en agilidad. Eso es lo que me refiero a las preguntas, Rita, que son muy... Ok, pero ahora 2 preguntas más que son importantes. Tú me hablas a mí que está claro en agilidad. Sí, En primer punto, claro.
tú hiciste el grupo de estudio de PMI ágil, Sí. que yo entiendo que debe ser 3 o 4 o 5 niveles por arriba de cualquier pregunta de agilidad relacionada al examen. O sea, más que las preguntas situacionales. Mira, eso sí, José, ahorita que tocas el punto. Esas preguntas de agilidad son muy similares a las del examen. ¿Qué? Es decir, que hay que estudiar, hay que hacer perdón, lo que pasa es que son 2 libros. Una cosa, bueno, son 2 temas diferentes. El de Griffin, ¿no? Las preguntas que tienes en el... Que es de Rita. Bueno. Tú tienes Rita PMP y Rita Mike Griffin PMI ACP. Esas preguntas así son muy... Yo practiqué esas 2 últimas semanas, fue por ahí, por esas preguntas que tú tienes en... Pero es tan complicado en la parte de agilidad, porque Mike Griffin era mortal. Bueno, José, pero es que, o sea, si vas para la guerra, oye, nada, o sea, yo me metí ahí duro, mortal. ¿Me entiendes? Buenas noches. Sí, hola, pregunta. ¿Alguien tengo algo por ahí que la voz no la reconozco? Correcto, él enamorado. Hola, tengo una duda. Cuando usted Un habla placer. Dime, Pris. del examen en la parte de agilidad y que habla de que es un híbrido, ¿qué tanto de Kanban y qué tanto de Stream? O sea, porque si hablamos de ágil, es bastante. Pero si en ese porcentaje que usted indica que es 50%, ¿cuánto de cada uno? O en realidad podríamos decir que es mínimo y todo el resto es Scrum. No. No, es imposible separarlo. No, porque el mensaje es, tú tienes que estar claro en ambos ciclos, digamos, herramientas de ciclos de desarrollo, predictivo y adaptativo, e híbrido. No, creo que me di a entender mal. Ok, cuando usted dice, entiendo que es predictivo y toda la parte que sería híbrido, ¿sí? Y cuando indica de la parte ágil, cuando usted menciona que hay que manejar esa parte ágil entre lo que es Scrum, Stream y la parte de Kanban y ágil. Ok, no. ¿Cuánto de eso en el conocimiento estamos te hablando? Entiendo, sí. En Ya el te entiendo la porcentaje. pregunta. Correcto. No, bueno, fíjate, yo en cuanto a agilidad, primero estudié toda la guía. Sin embargo, sentía que todavía, porque cuando hacía preguntas, veía que había aspectos, digamos, que se requería de una parte técnica. Entonces, por eso opté por estudiar Scrum. Porque aprendí Scrum y lo adapto a los otros, a los otros métodos, ¿no? Porque, digamos, Scrum te da así como que esa idea general de cómo puedes trabajar con la agilidad. Y Kanban, ¿no? Entonces, yo en mi caso, con tener claro eso, entonces, bueno, ahí sí empecé a enfrentarme con las preguntas del libro del PMI ACP, que José nos compartió. Y bueno, con eso, más lo que ya lees incluso en el libro de Rita y lo que está en el PMBOK, la guía ágil, entonces, bueno, ya ahí yo le puedo hacer un frente a ese tipo de preguntas situacionales. Porque las preguntas situacionales es como te digo, o sea, te hablan te ponen todo un contexto de agilidad, pero puedes resolverlo en ese caso puntual, con alguna herramienta de predictivo. Porque es algo puntual. Porque en ese caso yo lo que digo es, mira, estoy en una iteración. Y cuando estoy en una iteración, yo tengo inicio, planifico, ejecuto, controlo y cierro. Hago en esa ejecución, en esa pequeña. Entonces, poder hacer todo, tienes el product backlog y el sprint backlog y pero al final necesitabas era controlar. Entonces, ¿cómo controlas? En mi caso, ¿no? Bueno, en las opciones que te daban, oye, con un Burdon, por ejemplo. Sí, pero ya va, espérate un minuto. Lo que pasa es que PMI ágil es muy grande. Es decir, a mí me parece súper divertido meterse en un grupo de estudio de PMI ágil. ¿Ok? Porque trae mucha información. ¿Ok? Y uno discute, y uno discute, y uno discute. Entonces, si tú me dices a mí que puede ser interesante entender cosas como qué herramientas se utilizan ahí, en PMI ágil, que tienes el Burdon Chart, el Board of Chart, ese tipo de cosas. Ese tipo de herramientas. Las mediciones de velocidad, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no?
Saber que hay un story map, saber que hay un roadmap, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas tienes que sabértelo porque las Este, preguntas van por ahí. Saber las herramientas para manejar equipo y para manejar interesados que está en el libro de PMI Ágil. Así mismo, o sea, así mismo. Ok. Eso. Pero conceptos técnicos de PMI Ágil yo no lo vería, porque yo no creo que PMI ellos te vayan, es decir, al final son 200 preguntas, 180 preguntas. ¿Cuántas 180 preguntas te preguntas. pueden hacer diferentes? Ellos no te van a preguntar qué es Crystal, ellos no te van a preguntar No. qué es FDD. No, Claro. no, ellos te dicen Scrum y Kanban, por decirlo así, Sí. pero ni siquiera Kanban te van a preguntar Scrum y XP, ellos no te van a preguntar qué es un work in progress, ni te van a preguntar sobre la ley de ITER, nada de esa broma. No, nada de eso, nada de eso. No, no. Correcto, José. Pero sí Eso tienes que es tener que- pasar una sola vez por el grupo de PMI Ágil y divertirse un rato. Y no es necesario ni siquiera hacerlo. Puedes hacer el grupo hacer el curso gratis de Strong Study. Porque tú sacaste, bueno, entiendo eso, pero bueno, acotando, agilidad no hay que verla desde el punto de vista técnico, no, tienes sino que desde el verlo punto de vista de gestión de equipo y herramientas. desde la guía, con lo de la guía práctica ágil, o sea, que uno la lea bien y las herramientas que están esto en la implementando agilidad, ¿no? Donde tienes cómo controlar tienes la curva S y sacas CPI, SPI, todo esto, pero en agilidad, el Burdon, el Value Stream Mapping, todas estas herramientas, o sea, que conozcas esos términos, con esos vas bien al examen. Es decir, primera cosa que veo que es importante, uno, hay que meterse en los eventos del PMI para ver si uno logra pagar por la membresía menos. Sí, correcto. No es Tú, que el vas a examen pagar el examen te salió más barato por el hecho de que te metiste en un evento del PMI o ese sí lo Sí. pagaste caro. No. Recibí 40% de descuento en el examen. 40% de Pero eso descuento no me llevo. sería, Jesús, porque estabas presentando en Latinoamérica, porque aquí en Estados Unidos no te rebajan. Claro, pero es que por este evento de PMI Latam. Eso fue. Pero buenísimo Sí. hacerlo, a mí me parece que sí vale la pena. O sea, Claro, 40% claro. de descuento es importante, donde sea. Te dan un paquete, 40% para el examen, 50% de la afiliación del PMI, y me salió la afiliación ahorita gratis a un capítulo local de Latinoamérica, que tú quieras. Ok, ahora, segunda pregunta, terminaste de hacer tu curso. Ujú. ¿Cuántas veces hay que hacer grupo de estudio? Oye, yo hice 3 veces grupo. Pero fue necesario las 3 veces, realmente era necesario. Yo creo que sí. Para mí sí, José. Para Yo mí, creo que sí. Pero es que, o sea, si tú Sinceramente, sí. agarras más confianza, pues, oye, y compartes con los muchachos y ves, ¿no? Y ves los diversos puntos de... Yo aprendí mucho de Ingrid, Es por que ejemplo. lo enriquecedor De es... Eli. Y yo de ti, Jesús, y yo de él. Ay, yo de todo, Víctor, imagínate. Said, o sea, todos tienen una historia diferente. Y tú escuchas y dices, oye, pero Dios mío, ¿cómo hace Ingrid para ver esto así? No, ya vamos a ver, o sea, o cómo es, por qué Eli lo ve de esta forma, oye, ¿por qué Víctor me contradijo? O por qué José me dice que no, o sea, eso es lo enriquecedor de estos grupos de estudio, o sea, porque estudiarlo solo no creo que, o sea, no sé, pues, a quien lo hizo solo, de verdad que lo felicito, pero hace falta, pues, definitivamente, José, como te digo, tú eres una guía y de verdad, A tu oye, experiencia, ¿qué es lo que hace que uno se tranque? ¿Qué es lo que hace que uno se niegue a no avanzar y que no sea dinero? oye, que no, cuando te enfrentes a las preguntas y veas que no tienes forma o sea, que no entiendes pues prácticamente lo que está ahí. Entonces dice, bueno, tanto que he estudiado y todavía sigo sin entender cómo resolver esta pregunta. Eso es lo que me frenaba a mí. Exacto. Es que o sea, José Ignacio acaba de preguntar dos preguntas para la misma respuesta. O sea, el grupo de estudio, el compartir, es lo que te hace destrabarte, o sea, es lo que hace inclusive tomar más seguridad a la hora de Claro, responder a algo.
Inclusive mi experiencia es... quedarte con la duda y no comentarla y que no, No, tenga otra correcto. perspectiva. No, es grave. Exactamente. No, y lo bueno es de que cuando te equivocas tienes quien te corrija y te corrige además con cariño. Entonces aprendes mejor. Yo creo que Claro, esa es porque- la gran experiencia. Exacto, que estamos todos en la misma situación. Y bueno, y si Claro, uno- pero date cuenta de una cosa, tú hiciste N cantidad de grupos de estudio y al final no concretaste. Concretaste fue por un hecho especial. Hay algo que hace que la gente se caiga a coba, de decir, yo todavía puedo estirar una broma más, yo déjame estirar otro poquito más, déjame estirar otro poquito más. Hubo un momento en el cual tú te embraguetaste y dijiste, ahora sí yo lo hago. Claro, ya cuando, fíjate, cuando primero que hice mi aplicación y la aprobaron. A Oye, juro hay una- que montar la aplicación. claro, Uno, si y- quiere estudiar, cuando tú dices, termino de hacer el grupo, el curso, ahí tienes que hacer la aplicación o termino de hacer el curso y termino de hacer un grupo de estudio. No, yo terminé un grupo de estudio e hice la aplicación ahí. Porque ya Luego de terminar un grupo de estudio, sí, porque ya tenía, digamos... o puedes decir, hace los dos grupos de estudio en simultáneo, te tira el PMP y el PMI, haces una secuencia, ahí ya montas la aplicación. Correcto. Correcto. Y de hecho, lo bueno de este es como ya tienes los conocimientos, y es como tú dices, José, eso lo va a leer allá un carajo que no tiene ni idea de lo que tú estás haciendo. Entonces tienes que hablar en el idioma. Porque entonces como tú me dijiste, o sea, uno hace una lluvia de ideas, ah, yo hago esto, hice esto, pero eso lo entiendes eres tú. No lo va a entender el carajo que está allá, que vale esa vaina. Entonces hay que ponerlo estructurado. Ah, mira, oye, José Ignacio me dijo que hay que hacerlo así, así, así. Y así fue que hice. Ahora, otra pregunta. ¿Es necesario, yo sé que tú estás ahorita en el aire, ¿es necesario agarrar vacaciones para prepararse para ese examen? ¿Cómo, o sea, dedicarse nada más al ¿Tú te examen? dedicaste exclusivamente al examen o lo tuyo fue de noche de fines de semana? No, yo, eso sí, en el plan de estudio era prácticamente, yo le dedicaba en todos los días, unas 3 horas en la noche. Después que terminaba el grupo de estudio, yo seguía leyendo, todos los días. Los domingos eran garrafales prácticamente. Digamos que eso es lo que también puede ser que frene, ¿no? Porque tanto sacrificio y broma y vas y te enfrentas a las preguntas y vuelves a salir mal, y dices, pero ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ahí uno empieza a buscar, digamos, mejorar la estrategia, vuelve a leer, vuelve a escribir, hacer los mapas Es decir, mentales. la persona que es incapaz de sentarse un fin de semana, 5 fines de semana, o agarrar a la familia y decirle, no me fastidie, no va a echar para adelante. Oye, yo creo que no, porque aquí mi familia me apoyó en eso. Pues. Me veían a mí aquí metido y ni me molestaban. Eso sí es importante, el apoyo familiar y de los amigos. Porque estás preparándote, pues. Todo prácticamente es una mini maestría que estás haciendo, que está haciendo uno. Y Entonces, sí, tú pues, haces el grupo de estudio y en ese momento montas la aplicación. sí. Cuando monto la aplicación, que me la prueban, oye, te da más ánimo. Ah, mira, ya me entienden. Bueno, yo lo vi así. Entonces, ya como se agilidad, en uno de esos correos, como ya uno se afilia a tantas cosas, bueno, me llegó, mira, CertiPro, 50% de descuento para certificación Scrum. Bueno, la agarré y dije, vamos a probar. Esa fue otra que me dio, digamos, ánimo. Que pan, el primer intento, pum, me dio mi certificación Scrum Master. Un examen corto, pero bueno. Pues. Y también te da la idea de cómo te vas a defender en el examen. Entonces, bueno, ya tengo esto. Pero con todo y eso dije, no, voy por lo seguro, porque es una inversión, ¿no? Que fue cuando me dijiste, no, mira, eso voy a hacer el grupo de estudio de agilidad. Voy para allá, vamos. No en mi caso, a una persona, ya tú presentaste ese examen anteriormente y lo raspaste o no, primera vez que lo presentas. Primer intento. A una persona que está engatillada, que tiene 3 meses, 4 meses sin presentarlo, ¿cuál es tu mejor recomendación? Que no sea hacer grupo de estudio, que no sea nada de esa vaina. Fijarse su plan de estudio de 2, 3 horas diarias. Sería mi recomendación. O sea, después que leas que hagas tu grupo de estudio, tienes que centrarte
en estudiar, pues, o sea, no hay otra, no veo otra, o sea, en estudiar y hacer preguntas, estudiar y hacer preguntas. Pero Y, entonces, pero entonces sería, ¿hay que pagar el examen antes de hacer ese plan de estudio o después? no, yo lo pagué después. O sea, Porque yo sé más de uno que tiene que pagó el examen y no presenta todavía. bueno, es que te dan un año, ¿no? Para presentarlo, pero ya, o sea, yo digo, si ya yo pagué el examen, compadre, ya, y que voy para allá. Entonces, claro, vino esta oferta de la iniciativa del PMI. Oye, también me fue muy enriquecedor estar en ese evento porque, oye, hablas con mucha gente y bueno, y te da ese, bueno, es para allá va, yo soy un change maker, ¿no? O sea, yo soy una persona que estoy haciendo cambios importantes en el mundo, para, o sea, y no solamente yo, sino que todos nosotros aquí, todos los que estamos aquí ahorita, estamos trabajando para mejorar el mundo de una u otra forma. Entonces te dan esa visión, o sea, esto no es porque saques tu certificado, es que eres un miembro, o sea, eres un miembro importante a la sociedad, eres una persona de cambio, y más en estos momentos, ¿no? Entonces eso también me dio, digamos que mucho ánimo, ¿no? A seguir, y dije, no, bueno, ya, listo, ya estudié, ya tengo esto, tengo porcentaje, te dan, mira, aquí está para que presentes, y bueno, Tu principal problema es que estabas solo estudiando. claro, eso sí, después con los grupos de estudio, ahí sí ya uno se suelta más. Es decir, no es solamente hacer un grupo de estudio, sino agarrar 5 o 6 personas y decirle, móntese un programa para presentar en una fecha determinada. ¿Eso es lo que te está Exacto. pasando a ti? ¿Ah? ¿Sabe que yo se lo estoy preguntando? ¿O ya se salió? ¡Ah! ¿Viste, No, yo estoy Eri? aquí. No, Esa es era Eli, otra a mí esa persona. pregunta, No, ese no esa era ti, pregunta es con Eli princesa. conmigo. Esa es No, con Eli ese no conmigo. es ni Yo contigo estoy ni con Eli. picadísima. Estoy No, picadísima, Nachito. eso no es contigo ni con Eli. Eli Mire, sabe a quién profe. iba. Eso iba a quién, Ajá. Eli sabía a quién iba y él no está. Ya se salió, ¿verdad, Eli? Ah, No, bueno, Sí. No es lo que una mira, pregunta. lo que pasa es José, que, José. Ya, Ingrid, ya, Ingrid, vamos a estudiar, adelante. Ingrid, por favor, que ya sí, Jesús Eli, Ah, vamos a no, ponerle bueno. fecha, demasiado chama. animada. Yo también. No, y ya No, Jesús pasó, eso ya nos abrió a nosotras el camino, chama. Oye, pero es Esa que, energía positiva está ahí y oye, la mira, tenemos que pero aprovechar. Sí, qué buena ya va, vibra, me Ingrid, encanta. Hay Eli, que o sea, hacer ya lo va, que mira, dice José, embraguetarse y comenzar. pero más bien, más bien yo lo que veo es que, o sea, como yo le comento, o sea, a ustedes yo las veo en un nivel, oye, que está muy, o sea, sus conocimientos son muy sólidos. O sea, miren, o sea, es cuestión de ese plus adicional y ya, pues, o sea, claro, Sí. hay, pero digamos que como que tomar la prueba y decirte, oye, si ya, por ejemplo, o sea, yo me hice un test, o sea, y lo dije, yo agarré 180 preguntas y tengo que hacerla en los 230 minutos. Y me tardé casi que 6 horas. Ahí fue donde hice otra vez otra revisión de mi proceso. Y dije, bueno, ¿por qué tardé tanto? Claro, también porque agarré esas preguntas de Rita, que son esos textos que son inmensos, pero cuando tú vas al examen, y sí concuerda con muchas personas que vi en YouTube, que dicen que esto es un examen muy rápido, donde tienes que tener claros son los conceptos. Esto es un examen Así que, es. Mira, mira, o sea, yo creo, Jesús, si me permite, o sea, yo creo adelante. que, o sea, las primeras preguntas que uno hace, y es el gran aporte también de los exámenes que tiene José Ignacio, es darse el tiempo de analizar la pregunta. O sea, es el momento en que tienes todo el tiempo del mundo para Sí, poder entender el tipo de pregunta, para saber descartar, para saber analizarla. Y ya eso es llega correcto. después una etapa que es como la última milla en donde realmente tienes que medirte con el tiempo, que es lo que tú estás explicando. Pero muchas Exactamente. veces uno comete el error de pensar que, bueno, voy a hacer las preguntas y las tengo que responder es en los 200 minutos que tengo, un minuto. O sea, tu mente, tu estrés, tu energía, todo se va en ese desgaste emocional. Y te pierdes realmente lo que tu cerebro necesita en el momento, que es aprender a pensar en cómo te formulan la pregunta y cómo debes tú sistemáticamente aprender a descartar y responder. Y esa es una Correcto. gran ventaja que nosotros tenemos en el grupo de estudio, en los Correcto. exámenes que publica José Ignacio. Yo creo que
no sé, una sugerencia también en ese aspecto, o sea, así como está el grupo de estudio de discusión, sea con las herramientas de José o con sus grupos que salen de nosotros mismos, hacer esa última milla, pero después que de verdad ya tienes como la certeza a los modelos de preguntas que te estás enfrentando y ya tienes una idea sistemática de cómo lo vas a responder. Claro, claro, esa estrategia yo la pulí mucho, digamos, en los grupos de estudio, porque antes de yo ir al grupo de estudio, cuando íbamos a resolver preguntas, yo leía, ¿no? O sea, Claro. que ya tengo esto aquí, vamos. Y bueno, entonces había días donde me sentía bien, pero había días donde decía, este día me fue mal, ¿no? O sea, Sí, todos pasamos por eso, José. ¿me entiendes? Te digo, Exacto, Jesús. pero nada, o sea, ese es ponerlo, o sea, no veo, no hay otras, José, o sea, los grupos de estudio son una llave importante, ese key importante para tu estrategia. Bueno, yo usé mucho, no sé, digamos, métodos ya cada quien personal, le agarré todos los procesos y lo hice en una tabla de Excel y los escribí y los comparaba con lo que decía Rita y después las comparaba con los dominios y veía, bueno, es que este es de aquí, este es de allá, este es de aquí. Todo, todo lo que salía en el PMI, mira, salió el kickoff, por ejemplo, que un cursito de 45 minutos, dale, vamos a hacerlo. Ujú. Y eso es lo que quiere enriquecer, ¿no? Más y más y más, ¿no? O sea, Sí. Mira, yo le decía, y me disculpan lo sincera, pero yo le decía a Bexaida en estos días, yo estoy lavando los platos, cocinando, barriendo, haciendo cualquier cosa y tengo pegado un audio de cualquier cosa que me esté hablando a mí o de agilidad o de bueno, PMP. también Entonces, consigues, tenga el 100% de atención o no, algo le queda a mi cabeza. algo debe quedar ahí. Bueno, hasta una aplicación, oye, tendría que buscar cuál fue la aplicación. Claro, pero la aplicación que bajé era las preguntas eran muy básicas, pero la tenía cuando citaba en un sitio, no sé, sin hacer nada me ponía a hacer preguntas ahí en el teléfono. Ujú, A ujú. ese nivel llega uno, ¿no? Pero bueno, Sí, 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 al tal cual, así he hecho yo final, en el metro, me meto en la página de José y empiezo a responder, así sean eh, 3, 5 preguntas, lo que me dé el chance. claro, sí, lo que echan 5, 6, 7 preguntas, es mejor algo que nada. Y lo bueno, al final, ya cuando llegas a esas preguntas 180, donde dices, bueno, ¿será que le doy o no le doy? Que finalizó, que me quedaron 15 minutos todavía que me quedan ahí disponibles. Y dije, Sí, bueno, señores, nada, ya estoy aquí. Vamos, Dios, adelante. Y bueno, sí, yo creo que también, y ya lo he comentado con algunas personas, abrirse, o sea, lo que tú acabas de decir, nosotros hemos tenido la fortuna de participar en grupos de estudio donde las personas se abren a perder el miedo, o a hacer la pregunta, aunque en su cabeza parezca tonta, resulta que no es tonta. O sea, de no, 5 que no, estamos ahí, cualquier. a lo mejor los Ujú. 3, habemos 3 o 4 que estábamos pasando por la misma. O sea, yo creo que eso es muy importante. No, es así, es así. Es que es así, cuando lo importante recuerdo, cuando había esos debates, oye, yo notaba, mira aquí, oye, Víctor dijo esto, José dijo esto, Eli dijo, Ingrid dijo por aquí, en el otro grupo de estudio que estuve más atrás, entonces y entonces uno iba armando su idea, pues. Sí, muy positivo, o sea, es necesario, yo diría yo, obligatorio, porque Sí, solo en mi caso no se puede, o sea, es mi percepción, Eh, la percepción de Jesús Salazar. ok, hola Jesús, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Yanek Capacho. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, no, estoy muy agradecida realmente con todo lo que estás diciendo en esta charla, ¿no? Bueno, te cuento mi experiencia. Yo estuve en Caracas, hice el curso con José, versión 5 también, de pronto nos vimos por ahí, no sé. Actualmente vivo en Bogotá. Yo presenté en el 2016, Ujú. tenía 37 semanas de embarazo y me Imagínate. quedé dormida. Por eso fue que Ay, no Dios, pasé. Por eso fue que no pasé porque literalmente me quedé dormida en el examen. Y claro. entonces, claro, ya ahorita mi hija tiene 4 años, tal. Entonces ahorita otra vez, pero siento como si estuviera virgen con todo lo que acabas de decir. Me siento así como que, ok, esto todo cambió. Definitivamente es algo nuevo cuando tú hablas de los grupos de estudio, son grupos de estudio virtuales.
o son grupos de estudio, no sé, cómo ustedes Virtual. organizan. Virtuales. Ok. Sí, porque Virtuales, veo tal cual que, como estamos aquí ahora. Tal cual como ok, estamos, o sea, exactamente. ustedes, qué sé yo, ponen el horario, bueno, nos vamos a reunir de 6 a 8, todos ahí preguntas y hacen un feedback entre ustedes, ¿lo manejan de esta manera? Bueno, me imagino que No, te y deben tenemos No, organizar mira, programas. la guía del profe Nacho. la guía Y del profe aparte, José Ignacio. exacto. No, pues ahí lo Este, vio de Ignacio, ahí lo vio. De hecho, yo dije, no, sí, pues si sí. hago el curso, lo vuelvo a hacer como Ignacio. Mi esposo me dijo, no puede ser. Yo sí, lo busco donde sea, pero otra vez como Ignacio. Bueno, esa es Está la mejor sí. táctica, esa es la mejor Sí, táctica. porque Y bueno. la otra cosa es que es virtual, pero nosotros somos todos personas de verdad. Sí, vale, que Lo- estamos, es que yo creo que eso, o sea, no sé, es como un tema tabú, ¿sabes? O sea, de que estamos así profesionales, en un medio profesional y entonces a veces nos retraemos, creemos que estamos en la oficina, olvídense, o sea, yo creo que el paso más importante que debemos dar para que un grupo de estudio funcione es quitarnos eso de la cabeza. No estamos en una Así es. oficina, aquí nadie es jefe, es Sí. liberarse, es Aquí decir todos lo que somos opino. panas. Exacto, Somos sí, partners, sí, claro. metí la pata, pero me la van a Claro, corregir, claro, o sea, claro, Y lo entonces claro, mejor yo es creo que cuando te es eso, equivocas, porque es cuando aprendes claro. más. Definitivamente. Entonces tú agarras celebrarlo y perfectamente. lanzas tu teoría equivocada. Cuando te dan la respuesta de lo que no es, no sabes el nivel, el salto de aprendizaje que da. Claro. Entonces yo siempre, a mí no me daba pena equivocarme y que lo digan ahí todo lo que No, y aprendiendo a además lo aprender, decía claro. malo y lo justificaba. ¿Okay? No, cuando uno ve el estilo, Yo, por ejemplo, lo había justificaba y lo preguntas, peleaba. Y lo eso, peleaba. Además, mira, además yo llegué a un punto en que yo cuestionaba las respuestas del examen. no, ¿Okay? ojo, ya Las va, protestaba, las protestaba. Sí, Ingrid, pero es sí. que eso es válido. Eso Claro. que hacíamos es válido, porque es que la pregunta, o sea, ese enfoque que, con un ejemplo de que daba Rita una respuesta, no estaba bien. O sea, Así y es. no, o sea, y entre todos decíamos, no, pero es que no puede ser. O sea, sí me recuerdo Así es. mucho de esas preguntas, ¿no? Y eso es lo Es que enriquecedor de yo me recuerdo que, si yo siempre le comento a ustedes que yo me he dado cuenta de que los autores hay veces que le ponen una especie de traza extraña a la pregunta, exclusivamente así como para decir yo sé más que tú. Ajá, Sí. Sí. Es exacto. más, nosotros descubrimos hasta un error en el libro de McGriffin. De eso nos sentimos orgullosos. Claro, Sí, sí, porque no sé si te acuerdas el que mezcla forming, storming, norming, hace poco que lo ajá, acabo de ver con ajá. Betsaida. Oye, Ahí hubo una equivocación entre ellos cuando, Ahí bueno, está. en el mira, me libro, mejor dicho, salió, en la ahorita edición. que comentas eso, Eli, me salió esta herramienta, COSOF, sí me salió, Ajá, textual. ¿Qué? mira, Esa sí me buenísimo. salió textual. ¿Cuál? ¿Cuál? COSOF, COSOF, ¿no? Soft. Ajá. Ujú. ¿Cómo? Un enunciado No, ¿cómo no? donde te colocaban, ajá, qué herramienta debe usar, ¿no? Entonces, tú leí las opciones, y esa fue una de las que tuve que llevar a inglés. ¿Cómo? No. ¿Cómo se Y, llama? bueno, ¿Qué tal el español? no, Es como tuve que Moscú. tuve que pasarle inglés para poder entonces responderla. Y sí, esa sí me salió textual tal cual. Esa, que había que hacer esa jerarquización, ¿no? Miren, amigos, yo me tengo que retirar porque hoy es el cumpleaños de mi hijo. Oye, no, buenísimo. No, feliz cumpleaños. Entonces, gracias. Pero les digo de verdad, primero Jesús, te felicito. Además, me siento súper orgullosa de tu Gracias, éxito. Ingrid. Lo comparto Gracias. completamente, de verdad, qué chévere. Bello. Y yo creo que, pues atendiendo ahí el llamado de mi amiga Eli y del profe Nacho, yo me voy a enseriar también para presentarlo. Voy a hacerlo de la misma manera que tú. Me voy a ir a un centro de estos para presentarlo presencialmente. Pues no lo voy a hacer desde la casa. Sí. Y ya hay que enseriarse, ponerle fecha y darle play, porque ese es un objetivo del 2021 y que tenemos que alcanzar. Claro que Entonces, sí. gracias de verdad y coño, 1.000.000 de gracias. Yo aprendí muchísimo de ti y No, de tu yo de modo de ustedes, razonamiento. de todos ustedes, mira, o sea, no Y me de canso verdad, si, qué gusto de verdad haber estudiado contigo y con el Mire, profesor Nacho. no, una pero cosa.
tenemos que Y seguir los quiero estudiando. a O sea, todos. y tiene que venir otro curso Claro. y pues no tan. No, no, Oye, yo Sí, sigo, no, por yo me ahí. sigo ahí en los cursos de Sí, Nacho, sí. no te ¿qué iba a preocupes. decir? Sí, uno Tenemos que por seguir ahí, con pero con lo del club de lectores. mire, varias cositas que son importantes. Uno, primero, tengo una persona, si usted acaba de ver que acaba de entrar, 8701 15 13 Ajá, yo acabo de ver. 638. Yo creo que ese es alguien que le tenemos mucho cariño, que está entrando ahorita en el curso, pero he recibido la invitación tardía. Creo que es Marcos, ¿no? ¿Estás por ahí? Entonces, podemos hacer un resumen, creo que es Marcos, podemos hacer un resumen de la charla, así Yo me como voy dicen, yo me retiro. refraseando. Chao, mi Chao, jefa. Ingrid. Chao, los Entonces, quiero. podemos Chao, Ingrid. hacer Bueno, un te resumen, celebramos mucho. Chao. Un abrazo. Luego Chao. los podemos contacto. Chao. hacer un resumen de la charla, ¿les parece? Sí, claro. Ok, ojo, tú no, Ah, porque tú fuiste que la dio. ok. Ok. No sé, Betsaida, querrás hacernos un comentario así importante, ¿qué fue importante para ti de la charla? Vamos uno a uno. Primero tenemos a Betsaida, ¿qué fue importante de la charla? Bueno, en realidad todo fue importante, ¿no? Porque conozco el panorama para lo que uno se quiere enfrentar, ¿no? Definitivamente el conocer las preguntas, cómo estaban organizadas, que según lo que dicen, que más agilidad que lo que serían los otros, lo que estamos acostumbrados, cascada. El hecho de que las preguntas son cortas, que sale mucho en cuanto a personas e interesados, eso nos deja también posicionados, al igual de que Y entendí riesgos. que la parte de riesgo estaba bastante fuerte, ¿no? Eso te entendí, Jesús. Sí. Bueno, el tic de irse a un centro, que yo he estado más bien pensando virtual, pero el de transferir toda esa responsabilidad, si el internet, la luz, etcétera, todo eso a un centro, me parece así como que bastante para tomar en cuenta. Bueno, nada, eso, le dejo a los demás para que también... ¿Qué para ti fue importante de lo que dijo Jesús? ¿A quién le preguntaste? ¿A Eli o a Elida? A Eli. Ah, bueno, creo que la bibliografía que hemos manejado aquí, o sea, súper importante, la guía del PM Book, Mike Griffin, bueno, Rita, yo desde siempre, las veces que he estudiado con Rita y la experiencia ha sido buenísima con ella, o con sus libros, mejor dicho. Pienso que la diferenciación que explicó Jesús con respecto al estilo de preguntas, cuando son por razonamientos situacionales y cuando son conceptuales, pues, que nos ejemplificó a Yedo y a los libros de Rita y McGriffin, o sea, no son descartables, son complementarias. Y eso a mí me parece muy importante, porque tenemos que estar muy claros en la conceptualización, aunque no sea el estilo de preguntas del examen. Y bueno, reforzar lo que decíamos al final, que es estudiar en grupo, no solamente para perder el miedo individual, sino también para aprender de la experiencia de las otras personas, para que nos demos cuenta el nivel de dudas que nosotros podemos tener, también lo tienen nuestros compañeros, estudiando solos, con un libro o frente a un computador no vamos a resolver eso. Siempre la comunidad ayuda mucho más en temas de estudio. Y yo creo, fíjate que yo había comenzado el año pasado a estudiar PMP, sin embargo, en mi experiencia buscando empleo, hubo una gran demanda en lo que fue en relación a agilidad. Y tomé la decisión de estudiar agilidad con José Ignacio. Yo creo que fue una de las mejores decisiones que tomé, sobre todo por todo gran cambio que hemos visto a lo largo de este año. O sea, el libro ha cambiado ya 2 veces y la tendencia ha sido a que nosotros tengamos que dominar esa parte más sutil de la gestión de proyectos, que es la que se está imponiendo ahora. Elida, pregunto, ¿qué te quedó así interesante de la charla de Jesús? Básicamente
el tiempo de dedicación que hay que ponerle, y definitivamente los grupos, o sea, el acompañamiento de los grupos de estudio, más los tutoriales, y bueno, el empeño y digamos que la persistencia que tuvo de verdad, para obtener su certificación. Te felicito, Jesús. Gracias, Erika. Xiomara, ¿qué comentario tienes de la charla de Jesús? Hola, primero que nada, me quedó el 50% que es cascada y 50% Agile. Me parece interesante porque a veces, aunque la guía es chiquita, impresa, pues tiene una preponderancia importante, ¿no? Sí. Lo segundo, lo de hacer los simuladores. Me parece sumamente interesante y sobre todo no cualquier simulador. Simuladores de las preguntas de Rita y simuladores de José, que de verdad que me parecen un aporte importantísimo. Y por último, tomar la decisión y ponerte un deadline. Yo creo que eso fue vital en el caso de José y de verdad que de Jesús, perdón. Y te felicito por hacer este achievement porque de verdad sé que implica un gran esfuerzo y yo creo que ahí uno se tiene que poner un deadline. Es un factor crítico de éxito. Gracias, Sí. te felicito. Tengo a LC, no sé quién es LC. ¿Quién será LC? Yané Capacho, lo que pasa es que estoy con el computador de mi esposo. Ok. Luis, ¿qué te quedó de todo lo que dijo Jesús? No, Yané, no Luis. Bueno, dime, Janet. Bueno, pues muchas cosas, como anteriormente hablé, pues mucho a Jesús. Siento que, bueno, que en estos 4 años que nos he presentado ha cambiado mucho. El tema ágil ya se ha incorporado bastante en el mundo del PMP y a nivel mundial, ¿no? El tema de los simuladores, el tema del trabajo en equipo. Lo que ustedes han hecho, bueno, no sé en qué país estarán, pero me imagino que con las limitaciones en Venezuela o lo que sea, han podido unirse, ¿no? Unirse para poder llegar y levantar todo ese conocimiento allí. El tema de que parte es personas, interpersonal, la parte de riesgo. O sea, creo que todo el conocimiento que nos ofreciste allí en esta, no sé, ahora hay algo que es bastante nutritivo, ¿no? Para poder de una vez, como dicen todos allí, a tomar la decisión. Sí. Luis, coméntame, ¿qué fue lo más interesante que oíste? ¿Qué te pareció importante de lo que comentó Jesús? Sí, bueno, Ignacio, cada contribución ha sido fabulosa. Bueno, Jesús, felicitaciones, de verdad. Gracias, Oye, Luis. es un sueño alcanzado. Mira, me encantó la parte de que comentaba Jesús de vincularse a estos grupos del PMI, ¿no? Uno que se llamaba Titanes, otro que se llamaba los Heroes. Sí. El programa se llama Changemaker. Changemaker. Sí, de Changemaker, ellos hacen 4 sesiones al año. A mí, bueno, yo me agarró la segunda, que fue Social Heroes, y ahorita están en Construction Titan. Y viene después otra, pero, o sea, de verdad que sí, buenísimo, mi pan. Buenísimo, buenísimo. Esa parte me gustó mucho, vincularse a esa buena vibra, porque para participar en esas cosas uno tiene que ser de buena vibra natural, pues, y creo que todos los que estudiamos Project Manager estamos enfocados en eso, ¿no? En mejorar las cosas, en cambiar, en fin. Y creo que esa experiencia de conocer gente en Latinoamérica o otros países, pues, es muy complementaria a todo el estudio. Correcto. Sí. Tengo por ahí para ver quién está por ahí. Milagros. Todo esto lo estamos haciendo por Marco, que llegó tarde por mi culpa. Milagros, tú hiciste ya tu comentario. ¿Puedes comentarnos qué fue importante? Hola, buenas noches. Bueno, Jesús, Hola. Primeramente felicitarte y darte las gracias por esta excelente charla, ¿no? No, siempre a la orden. Que particularmente me brindó muchos recursos. El primero, definitivamente tomar la determinación, hacer la aplicación, porque siento que desde el momento que ya fijes una fecha mentalmente, te creas como un compromiso y un deadline, ¿no? De ir
haciendo tu cronograma y cumpliendo tu cronograma. Me gustó mucho la parte de los simuladores. Me parece bien importante enfocarse, comenzar en hacer pruebas y reforzar mucho la parte conceptual, porque una vez que manejemos los conceptos podemos encarar de una manera más rápida todas las preguntas situacionales que se puedan presentar en el examen. Super Roberto, cuéntame. Roberto Pérez. Amigo Roberto Pérez. Hoy. Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, ¿Qué tal? excelente, Jesús, de verdad, te felicito, primero que nada, te felicito por tu éxito, Gracias, te Roberto. felicito Gracias, por la Roberto. presentación que has hecho. Primero, no me da tranquilidad, te lo digo, o sea, me preocupa siempre cada vez que veo cómo se hacen los exámenes, cómo cambian todo esto, me da mucho nervio, ¿no? Todo de cuándo voy a empezar a hacer esto en serio.